Bueno, el presidente electo, ya proclamado por el Congreso, Alberto Fernández, viajó a Uruguay. La política exterior ha sido uno de los frentes en los que Fernández decidió tener más definiciones. Allí se encontró con líderes del Frente Amplio. Escuchamos sus palabras. Yo en verdad valoro mucho lo que ha pasado en Uruguay en estos últimos años, con las presidencias sucesivas de Tabaré y de Pepe. Cuando uno mira los resultados, Uruguay es otro país. El Uruguay que recibió Tabaré con 40% de pobreza, hoy es un Uruguay que tiene un 8% de pobreza y ha logrado un desarrollo equilibrado y armónico que todo el continente mira asombrado, feliz. Uruguay nos da todos los días clases de democracia. Lo hizo con Tabaré, lo hizo con Pepe. Y yo no puedo negar el cariño entrañable que siento por los dos y la verdad el respeto que siento por este proceso político que se inició el día que Tabaré ganó la elección en Uruguay. ¿Cómo se lee la figura de Alberto Fernández en Uruguay? ¿Cómo cae esta visita y este apoyo tan amplio y tan, público al Frente Amplio? Estamos en comunicación con Leonardo Martín, politólogo uruguayo, profesor de la Universidad Orte en Uruguay y director de SESCOS. Muy buenas tardes, Leonardo, muchas gracias por atendernos. Hola, mucho gusto y gracias a ti por la oportunidad. Leonardo, la primera cuestión es ¿qué representa para los uruguayos, para la opinión pública uruguaya en los debates que están atravesando que Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina y el líder del Frente de Todos, apoye a la figura del Frente Amplio, del candidato presidencial y destaque la gestión del Frente Amplio? Bueno, yo diría un par de cosas. En primer lugar, durante la campaña que ustedes estuvieron ahí, coincidiendo con la nuestra, con la de aquí de Uruguay, en varias oportunidades Pepe Mujica también se pronunció a favor de Alberto Fernández y estuvo, creo que incluso visitando también Buenos Aires en alguna oportunidad, y allí podría haber una especie de reciprocidad, digamos, una vez que el proceso electoral argentino terminó antes de tiempo, porque no hubo segunda vuelta. Digamos que es probable que Alberto Fernández quiera devolver un poco ese apoyo recibido. Y en segundo lugar, es necesario, el Frente Amplio está pasando un mal momento, todas las encuestas le dan negativas y se va consolidando esa tendencia, y por lo tanto, sin saber muy bien seguramente si el apoyo termina sirviendo o no, todo apoyo es bienvenido, digamos, y más de una figura como Fernández, que tiene una afinidad ideológica notoria con el Frente Amplio, que ya la ha demostrado, que ha tenido lazos importantes y que viene de una victoria muy importante, con lo cual siempre que a uno lo apoye alguien exitoso, en este momento quizá pueda sumar, digamos. Ahora, la especulación que se hace de Argentina cada vez que el presidente electo Alberto Fernández se pronuncia en relación a un conflicto que involucra a otro país es cuál va a ser el signo de su gobierno en términos de posicionamiento ideológico. Hoy el Frente Amplio en Uruguay, que ha perdido espacio electoral y ha tenido que ir a un balotaje corrido por la centroderecha, ¿qué lectura recibe por parte de los uruguayos en términos de la radicalización de sus posiciones? Y estoy pensando en ese sentido el cuestionamiento a la figura de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que fue expulsado del Frente Amplio. Sí, bueno, yo creo que Alberto Fernández, sin meterme demasiado, porque no soy para nada entendido, no soy experto en la política argentina, simplemente como observador. Digamos que como presidente electo en la región, Alberto Fernández no tiene demasiados lugares donde ir, ¿no? A Brasil claramente no puede ir, Bolivia está relativamente incendiada, Chile no se puede ir, en Ecuador la cosa está muy complicada, Venezuela ni hablar, en Paraguay tampoco tiene demasiadas actividades, le van quedando, digamos, le va quedando el Uruguay como para tratar de generar alguna presencia regional, que es inevitable. Hoy escuchaba la conferencia de prensa que dio aquí en Uruguay en la presidencia de la República y mencionaba que las únicas dos visitas que tiene previstas antes de asumir son a Francia e Italia. O sea,
Claro. Claramente está tratando de posicionarse de alguna forma. Ahora, la pregunta aquí es, lo que queremos entender es, el acercamiento de Alberto Fernández a Francia e Italia, según la lectura de los especialistas, es que está intentando devolverle a su gestión no, porque todavía no ha iniciado, pero a las expectativas que se tienen en relación a su gestión, una cierta moderación que el acercamiento a Bolivia o el distanciamiento con Estados Unidos, por lo menos en términos de identidad política, le estaba mermando. El acercamiento del Frente Amplio, ¿qué significa? ¿Qué es el Frente Amplio hoy para la opinión pública uruguaya en esta pérdida de espacio de votos electorales y bueno, y este conflicto que tuvo con Luis Almagro y el posicionamiento, el alineamiento con México para criticar, para no cuestionar del todo a Venezuela? La situación de Almagro con el Frente Amplio es una situación que viene de algún tiempo y que es absolutamente inexplicable. O sea, el cambio que Almagro tiene con respecto a la posición histórica del Frente Amplio, en particular sobre el apoyo con Venezuela, es una ruptura que implicaría otro análisis, incluso ciertas especulaciones acerca de los intereses que Almagro tiene para su propio futuro en la política internacional. El Frente Amplio en Uruguay sigue teniendo una base popular y una base electoral muy fuerte, y como decían en algún momento, la chance del Frente Amplio sigue existiendo para que gane la elección, es decir, cada vez con menos posibilidades, pero sigue existiendo. Por lo tanto, y además las fuerzas políticas uruguayas, sea el Frente Amplio, sea el Partido Nacional, que están disputando ahora la presidencia, son en términos generales, en términos de América Latina, fuerzas moderadas. No tenemos, o sea, estar simpatizando con el Frente Amplio y estar diciendo para Alberto Fernández que en el Uruguay se han hecho cosas buenas por parte del Frente Amplio, yo creo que no le resta ni a Alberto Fernández ni al Frente Amplio. Y no está mal visto y no va a estar mal visto el posicionamiento de Fernández. Claro, va a tener que después respaldarlo. Y esa es una pregunta que no contestó. Yo no sé si a propósito o en el marco de una confusión que se armó, y si ustedes después tienen la oportunidad de ver la conferencia de prensa, él no contestó específicamente si iba a invitar al presidente electo fuera cual fuera. Claro. O sea, ya dijo que invitó a Vázquez y que Vázquez le comprometió su presencia, y cuando se le preguntó, un periodista uruguayo le preguntó acerca de si iba a invitar al presidente electo, siendo como es la posibilidad de que sea Lacalle Pou, él no contestó. El posicionamiento que Alberto Fernández tome si el Frente Amplio no gana la elección, bueno, eso es lo que demostrará seguramente qué pretendía con esta visita, y si el alineamiento era exclusivamente ideológico o bueno, era simplemente devolver un favor que se le había hecho en su momento por parte del Frente Amplio. Tengo una última cuestión que tiene que ver con cómo a lo largo de los años, desde que salió de la presidencia Mujica, qué tipo de cambio en la lectura de su figura se ha hecho, si sostiene el apoyo popular o ha sido cuestionado. Se lo vio a Mujica también en el encuentro del Grupo de Puebla en Argentina, en un saludo con la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, en un saludo que algunos veían en un encuentro cara a cara, se hiciera una especie de venia militar, como rememorando viejas pertenencias y pertenencias a organizaciones guerrilleras, y eso fue por parte de alguna parte de la opinión pública muy cuestionado. ¿Cuál es la lectura que se hace hoy de Mujica? Mujica en Uruguay sigue siendo una especie de gurú. Mujica en Uruguay sigue siendo una especie de gurú, una especie de filósofo de boliche, como decimos acá en la política uruguaya. Sigue gozando de una enorme popularidad. A la prueba está que ante la primera dificultad luego de la elección del 27 de octubre, Martínez lo pone nuevamente en primera fila, el candidato del Frente Amplio lo pone nuevamente en primera fila como posible ministro de su gobierno, y que su mano derecha y su principal heredero político, digamos, en su movimiento, es quien toma el mando de la campaña política de Yamandu Orsi, el intendente de Canelones, toma el mando de la campaña política en alguna medida de la mano del propio Mujica. Mujica sigue siendo un líder extremadamente popular. Obviamente que como el Frente Amplio tiene 15 años de gobierno y 15 años de gasto, la economía en Uruguay no es comparable con la de Argentina, pero está pasando por un mal momento, por un cierto estancamiento y todo lo demás.
Obviamente que ha perdido un poco esa... Y el corrimiento de la opinión pública hacia esta centro-derecha que ha vuelto más vigorosa y con posibilidades eventualmente de disputar ese balotaje en posición de mucha igualdad con el Frente Amplio después de históricos años de gestión. ¿Ha cambiado la valoración que se hace o ha agregado algún matiz a la valoración que se hace de la gestión del Frente Amplio y de la figura de Mujica? Bueno, sin duda que sí, que matices sí, pero yo diría que son en todo caso eso, son matices. Por algo el Frente Amplio llega luego de 3 periodos de gobierno consecutivos con alguna chance, son muy pocas, pero con alguna chance. De todas formas, la victoria del bloque opositor va a ser extremadamente estrecha si finalmente se confirma. Y el Frente Amplio sigue teniendo, y como insisto, una enorme base electoral y una enorme base popular. Están circulando avisos publicitarios con una enorme cantidad de figuras de la cultura, del arte, etcétera, haciendo un apoyo explícito al Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio tiene una popularidad y una base popular, cultural enorme. Obviamente que hay matices y que yo entiendo, la otra vez, la semana pasada, reflexionaba también para un medio brasileño, que me preguntaba estas mismas cosas. Me dice, bueno, pero ¿qué es lo que está mal en Uruguay? Lo que dice Fernández es verdad, es decir, hay un montón de cosas que se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio, en cuanto a la institucionalidad democrática, además, en cuanto a la economía y todo lo demás. ¿Qué es lo que está mal para que ahora el Frente Amplio se haya desplazado del poder? Y bueno, son matices, son cosas que nosotros los uruguayos sentimos que no están tan bien como antes y urgencias que tenemos que mirado hacia nosotros mismos sentimos la necesidad de cambiar. Pero la emergencia de esta nueva figura política, esta especie de outsider que se ha convertido también en un representante de una derecha un tanto más acentuada, como no recuerdo el nombre. Manini Ríos. Exactamente, Manini Ríos, es una novedad, ¿no?, dentro del espectro ideológico de los uruguayos. Quizás sea la novedad más importante o más llamativa, sí, del proceso electoral. El ex jefe del ejército, renunciante, mejor dicho, expulsado por el presidente Vázquez hace menos de hace 6 o 7 meses, luego funda un partido político y consigue un 10% de la votación. Eso sin duda es una novedad, pero vuelvo a relativizarlo en este sentido. La esposa del general Manini Ríos es una vieja militante del Partido Nacional, el propio Manini Ríos es nieto de un viejo dirigente del Partido Colorado, sus diputados electos y algunos de sus dirigentes políticos son gente que viene de otros partidos, que viene de los propios partidos tradicionales. Es decir, yo creo que sí es disruptivo porque tiene un discurso mucho más parecido al de fuerzas políticas de derecha que empiezan a surgir en América Latina y en el mundo, Bolsonaro, en España, Vox. Claro, de ahí que te planteaba la pregunta de si ese tipo de discurso que se está instalando en la sociedad uruguaya de manera muy novedosa estaba de alguna manera desdiciendo el legado que porta históricamente Mujica. Yo creo que puede haber algo de eso, sí. Es verdad además que los votantes que pasaron, que votaron a Cabildo Abierto, a este grupo que encabeza el general Manini Ríos, ya hay estudios que indican que probablemente muchos de ellos eran votantes o fueron votantes de Mujica en periodos anteriores, pero yo creo que responde a urgencias mucho más inmediatas y que no tiene que ver desde el punto de vista ideológico, no tiene que ver con un desplome de la imagen de Mujica desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo simbólico, de lo popular. Bien. Yo creo que hay un grupo de personas en Uruguay que tiene ciertas urgencias, ciertas necesidades, y que por lo tanto responde a esas urgencias y esas necesidades haciendo cambios. Pero yo insisto en esto, que me parece importante, el Frente Amplio sigue manteniendo una enorme base popular y una enorme base electoral, que seguramente le permita ser un partido aspirante al gobierno si es que no lo logra definitivamente el domingo 24. Bueno, muchísimas gracias por estas precisiones acerca del escenario electoral y político-ideológico en Uruguay, cómo repercute en Argentina y el candidato Alberto Fernández que está de visita allí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes y un placer. Muy amable. Volvemos a Argentina, un dato, bueno, inquietante. Vamos a